Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una de esas grandes preguntas, ¿verdad? ¿Cómo encaja la fe en un mundo que está, totalmente dominado por la tecnología? Vamos a sumergirnos en un análisis que, la verdad, pone el foco justo ahí, en la fe en esta era digital nuestra. Y la pregunta de fondo que lo arranca todo es esta. A ver, con estas herramientas tan potentes que tenemos ahora, como la inteligencia artificial o las redes sociales, ¿podemos usarlas para algo más que, no sé, que el simple entretenimiento? ¿Podrían llegar a servir para un propósito, digamos, eterno? Claro, para responder a esa pregunta tan grande, primero tenemos que entender el terreno que pisamos. Vamos a echar un vistazo a lo que llaman nuestro nuevo mundo digital, que no es otra cosa que este auge de las plataformas digitales en el que, ya estamos todos metidos hasta el cuello. Vale. Primero, lo primero. Aclaremos qué entendemos por redes sociales. Porque, ojo, no son simplemente las aplicaciones que tenemos en el móvil. Son, como se define aquí, sistemas enteros pensados para que creemos un perfil y nos conectemos con otra gente. Y entender esta estructura, esta base, es fundamental para ver el impacto real que tienen. Y claro, este mundo digital no apareció así de la noche a la mañana. Como vemos en esta cronología, ha sido una evolución, pero a una velocidad de vértigo. Desde los primeros pinitos allá por el 97 con 6degrees, pasando por el bombazo que fue Facebook, hasta llegar a la locura actual de la IA generativa con ChatGPT. Y claro, en paralelo a las redes sociales, tenemos al otro gran protagonista de esta historia, la inteligencia artificial. Para que nos entendamos, se trata de sistemas que pueden hacer tareas que, hasta hace nada, eran cosa exclusivamente nuestra, de los humanos, como aprender, razonar o tomar decisiones. Para hacernos una idea de la escala de todo esto, fijaos en este caso de estudio de Perú. Es que las cifras son una pasada. Más del 93% de la gente que usa redes sociales allí está en Facebook. Esto nos da una imagen muy clara del alcance brutal que tienen estas plataformas en la vida cotidiana de las personas. Pero claro, esta llegada masiva de la tecnología no ha sido un camino de rosas, ni mucho menos. De hecho, ha creado una tensión bastante clara dentro de las comunidades de fe, una especie de división entre la esperanza por lo que puede ofrecer y la preocupación por sus riesgos. Venga, vamos a profundizar un poco en esto. Hay un estudio muy revelador que básicamente confirma esta división. Hay una ambivalencia muy, muy grande sobre si estas nuevas tecnologías son una bendición o, por el contrario, un peligro. Y aquí tenemos el dato, yo creo, más potente. Si nos fijamos en la primera barra del gráfico, vemos que más de la mitad, un 54%, de los líderes cristianos encuestados dicen estar extremadamente o bastante preocupados por las implicaciones éticas de la IA. O sea que no es la preocupación superficial, para nada. Entonces, ¿a qué se debe tanta preocupación? Pues el argumento central es bastante sencillo de entender. La tecnología en sí misma es neutra. Es como un martillo, ¿no? No es ni bueno ni malo. Puedes usarlo para construir algo increíble o para destrozar. Al final, su valor moral depende del uso que le demos. Vale, entonces, ante esta especie de espada de doble filo, lo que se propone en este análisis es buscar guía en una brújula que, digamos, no pasa de moda: las Escrituras. Y el principio rector que se plantea es, en realidad, muy simple, pero a la vez muy profundo. Da igual si estás comiendo o bebiendo o publicando en redes sociales. Todo, absolutamente todo, debería hacerse para la gloria de Dios. Y claro, nuestra vida digital no puede ser una excepción a esto. Y esto, en el día a día, se traduce en una elección muy práctica. Como se ve en esta tabla, se trata de enfocarse en la columna de la izquierda, en lo verdadero, lo honesto, lo que edifica, y evitar activamente la de la derecha, la división, el engaño, la superficialidad. Y esta idea se refuerza todavía más con este pasaje, porque no se trata solo de qué decimos o compartimos, sino de cómo lo hacemos. La idea de que la palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, es potentísima. Significa que debe ser constructiva, con sustancia, incluso cuando estamos en medio de una discusión acalorada en Internet. Muy bien, ya hemos visto los principios teóricos. Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo llevamos todo esto a nuestro día a día digital? Esto es lo que se conoce como una mayordomía digital sabia. Pero claro, aquí surge una pregunta clave. ¿Cómo puede un texto de hace miles de años guiarnos en el uso de algo tan nuevo como la inteligencia artificial generativa? Bueno, pues el análisis se mete de lleno en esta cuestión, con un caso de estudio muy concreto. Mirad, se hizo un experimento muy interesante. Se le pidió a ChatGPT que analizara un pasaje bíblico bastante complejo, y como se ve en la tabla, lo hizo bastante bien con los dos primeros temas, los identificó sin problema. Pero, y aquí viene lo importante, si nos fijamos en las dos últimas filas, vemos que se dejó por el camino dos conceptos teológicos cruciales que un análisis humano sí fue capaz de ver. Así que la conclusión es clara.
La inteligencia artificial es una herramienta increíblemente potente para procesar información, pero le falta algo que es exclusivamente humano, la comprensión espiritual y contextual. Y con todo esto, el estudio propone unas recomendaciones muy prácticas, como una especie de hoja de ruta. Primero, tener claro el propósito. Segundo, cuidar el contenido. Tercero, ser sabios en la comunicación. Y cuarto, y muy importante, el discernimiento. Usar la IA como lo que es, una herramienta, y nunca como un sustituto de la guía espiritual humana. Al final, la conclusión es tajante. ¿Qué puede reemplazar la guía del Espíritu Santo? Según las fuentes analizadas, absolutamente nada. Cero. La tecnología es una ayuda, sí, y puede ser muy valiosa, pero nunca un sustituto. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que queda abierta. A medida que la tecnología sigue avanzando a este ritmo de locos, la cuestión no será si la usamos o no, sino cómo vamos a seguir aplicando estos principios de siempre para guiar su uso. El verdadero reto no es rechazar la tecnología, sino aprender a usarla sabiamente para un propósito más grande.